Lo siento James, me disculpé desde debajo de la manta. Mi esposo con las cejas levantadas se sentó a mi lado. Ya no tienes que disculparte más. Su voz suave bajó y sacudí la cabeza como un niño. Ya habíamos repetido la misma conversación 5 veces desde entonces. Mañana originalmente se suponía que íbamos a ver los tulipanes. Hoy es un evento anual. Nosotros como pareja esperamos ver tulipanes en lugar de los tulipanes locales. Habría sido un pequeño viaje al río Potomac en los Estados Unidos. Es una tradición que hemos estado así durante décadas, incluso antes de que nos casáramos. Este año, justo antes de que comenzara, terminé enfermándome. No pude luchar contra efectos inevitables del envejecimiento. Me acercaba a los 70. Mi cuerpo estaba empezando a mostrar signos de desgaste, aunque no estaba particularmente fuerte para empezar por enfermarme durante la temporada de tulipanes de todos los tiempos. Lo siento mucho por mi esposo y me desagrada si nos perdimos hoy. Los tulipanes a lo largo del río Potomac desaparecerán. Mi voz suplicante llena de lágrimas expresó mi profunda me arrepiento, aunque sabía que esa voz solo molestaría más a mi marido. No pude contenerme. No has hecho nada malo. Podemos ir a ver los tulipanes el año que viene. Mi marido me tranquilizó mientras acariciaba suavemente mi cabeza. Cerré los ojos. Reconfortado por su sensación de y calidez el próximo año, definitivamente sintiendo el asentimiento de mi esposo, me quedé dormido después de descansar durante varios días. Mi vida volvió a la normalidad. Sin embargo, los tulipanes ya se habían ido. La mayoría de los tulipanes en el vecindario ya se habían caído y la temporada alta de visualización había terminado. Pasó si no ver los hermosos tulipanes. No hay nada que podamos hacer y el año terminó con arrepentimiento sin disfrutar de la primavera. Mientras cruzábamos hacia el año nuevo, mi esposo y yo nos sentamos junto a la calefacción disfrutando de una modesta fiesta de año nuevo. La temporada navideña es cada vez más solo. Mi esposo dijo que había mucho tiempo desde que nuestros hijos que solían regresar a casa dejaron de regresar. Están en la flor de su vida laboral. Sería cruel decirles que regresaran a nuestra aburrida ciudad natal. Intercedí en nombre de mi esposo. Pero eso no significaba que yo no me sintiera sola. Nuestros 3 hijos que habían sido bendecidos con nosotros ahora, ocupados con sus propias familias, todos se habían mudado a la ciudad y nos habíamos distanciado unos de otros, lo cual era lamentable, pero mientras la vida diaria de nuestros hijos fuera satisfactoria, no podría pedir más. Mientras pueda celebrar el año nuevo contigo, James, eso es suficiente para mí. Cuando dije, mi esposo se sonrojó tomando un de comida y luego miró a la calendario y sonreí diciendo, una vez que pasen el año nuevo y el día de San Valentín, la primavera llegará en poco tiempo. Había estado anticipando ansiosamente la primavera más que nunca. La temporada de los tulipanes. Asentí vigorosamente con la cabeza sintiéndome encantado. Este año se verá aún más hermoso. El año pasado cuando contuve nuestras lágrimas, ¿no es así? Estoy deseando que llegue, dije riendo junto con mi esposo y luego, 3 semanas después, cuando me desperté en la mañana, mi esposo ya no respiraba. Le dije buenos días pero no hubo respuesta y fue entonces cuando noté por primera vez que algo andaba mal. Incluso llamarlo su nombre y sacudirlo no logró que abriera los ojos. Fue una separación inesperadamente repentina. El médico que confirmó la muerte de mi esposo dijo que probablemente era una enfermedad cardíaca. No creo que la padeciera. Fue un pequeño consuelo, pero no cambió la realidad. Mi esposo ya no volverá porque falleció sin decir unas últimas palabras. Lo pensé pero creí que podríamos despedirnos. Pensé que sí sería yo el que con un cuerpo débil sería el primero en ir primero a fallecer. Un préstamo sin poder presenciar sus momentos finales. Es realmente desgarrador. No podría arrepentirme lo suficiente después de eso. Por un tiempo, la sensación del tiempo pareció desaparecer a medida que él pasaron los días. Terminó el funeral de mi esposo. Revisé sus pertenencias y se completó el servicio conmemorativo de 30 días. La primavera se acerca a las temperaturas cálidas. El clima soleado continuo y el olor del aire seco señalan la llegada de la primavera. Sentí ganas de llorar. Iba a pasar la primavera de este año con él. Ir a ver los tulipanes el año que viene. Las palabras de mi marido resonaron en mi mente. Me invadió una soledad indescriptible. He pasado casi medio siglo conviviendo con la persona que ya no está. Siento como si perdiera más de la mitad de mí y la pérdida es demasiado pesada por estar sola sin ti. Parece
tampoco podré ver los tulipanes de este año. Bajé la cabeza frente a la fotografía de mi marido sintiendo una pesada sensación de pena que no quería ver nada, no podía encontrar alegría en ningún hermoso paisaje, me abrumaba la pena y no podía salir de la casa. Los niños que habían regresado para el funeral estaban preocupados. Mi estado de tristeza y se turnaron para pasar la noche después de pasar varios días con mis hijos a quienes no había visto hace mucho tiempo. Mi hija habló: oye mamá, me preocupa dejarte viviendo sola, ¿qué tal si vives con nosotros? Incluso mi hijo mayor, que estaba ahí ese día, asintió a su lado. Parecía que algunos de ellos lo habían discutido, tal vez se arrepintieron de haberse distanciado de sus padres después de la muerte de su padre. Intentaron seriamente persuadirme para vivir juntos, pero rechacé su oferta. Me alegro, pero esta es la casa donde he vivido con tu padre durante más de 30 años, no puedo dejar aquí los de mi esposo, están aquí por toda la casa, son una conexión preciosa incluso después de la muerte y no puedo distanciarme fácilmente de ellos. Pensé que mis amables hijos me sugirieron vivir juntos por preocupación por mí, lo entendería, pero me di cuenta de que era ingenuo después de escuchar las palabras de mi hija, que no. Terca, mamá, piensa en tu edad, si pasa algo mientras vives sola, estaremos en problemas. El tono de mi hija se mezcló con un suspiro, incluso mi hijo mayor. Hijo sacudió la cabeza diciendo que no se puede evitar y me miró: mamá, considerando tu frágil salud solo escucha lo que sugerimos. Está bien, su forma de hablar sarcástica, como si estuvieran tratando con un niño quejumbroso, y continuaron persuadiéndome juntos eventualmente. Me sentí miserable. Me di cuenta de que a medida que crecía me convertía en una carga y una molestia para mis hijos. Además, la carga solo se volvería más pesada en el futuro, por ejemplo, lesionándome por una simple caída o necesitando asistencia. Cuidado. Lo siento, dame algo de tiempo para piensa, puedes esperar un poco. No pude hacer nada más que dar esa respuesta sin ver las caras de mis hijos. Desde el día siguiente los niños dejaron de mostrar sus caras, tal vez querían decir que debía calmarme y pensar solo, no podía soportar estar solo en el casa. Así que distraídamente encendí la televisión. Fue entonces cuando las noticias sobre el florecimiento de los tulipanes comenzaron a transmitirse. Parecía que los tulipanes a lo largo del río Potomac pronto estarían en plena floración. Mi corazón sentía dolor. No pude evitar pensar por qué estaba solo ahora. Pensamientos que no podían cambiar nada seguían dando vueltas en cabeza. James, por favor, llévame contigo. Consideré seriamente que sería mejor estar muerto en lugar de ser una carga para ellos y exponerme a una vergüenza viviente. Mientras me encorvaba sobre el timbre de la puerta, que de repente sonó, si fueran mis hijos, no tocarían el timbre si ese fuera el caso. Es raro recibir visitas. Una persona mayor que vive sola como yo, pensando que podría ser una solicitud. Reuní fuerzas para levantarme y me dirigí hacia la puerta principal. Grité: ¿quién es? Y vi una figura moviéndose al otro lado de la puerta. Abuela, soy yo, Michael. Me sorprendió escuchar la voz. Abrí la puerta apresuradamente. Allí estaba mi nieto, a quien había visto en muchos años. Mi nieto, dijo yo, lamento la visita repentina, con una mirada vacilante y abatida. La imagen que recuerdo es de cuando aún era estudiante, y verlo ahora, ya adulto, me hizo llorar de emoción. Mi nieto Michael ha sido repudiado por sus padres desde entonces. También había dejado de acudir a mi difunto esposo. La razón para repudiar fue su comportamiento problemático. Su picardía durante sus días de estudiante fue más allá de ser simplemente rebelde, y se metió en problemas con la policía más de unas cuantas veces. Los padres de mi nieto, mi segundo hijo, y su esposa finalmente se cansó de todo y abandonó a su. Recuerdo como el intercambio en ese momento fue como un huracán gigantesco, con ambas partes diciendo lo que querían y causando un gran revuelo. Debieron ser unos 8 años. ¿Qué pasa? De repente, entraremos de todos modos. Tímidamente, mi nieto dio un paso adelante y dijo: lo siento por entrometerme. El movimiento de mi nieto se detuvo. Entró en la habitación donde se veía el altar. El abuelo falleció repentinamente. Cuando le conté sobre la muerte de mi esposo, mi nieto murmuró en voz baja: lo sé. Dijo que lo había escuchado de sus primos. Ahora que lo pienso, él y sus primos eran cercanos. Me preguntó si podía encender la vela y asentí repetidamente. Seguramente estaría contento. Lamentablemente un niño de tan buen corazón tuvo que cortar los lazos con sus padres. Inicialmente fueron culpables de ellos quienes impusieron su conveniencia y descuidaron a su hijo adolescente.
Todavía creo que mi nieto no habría recurrido a la delincuencia si no lo hubieran hecho sentir ansioso y no amado. Preparé té mientras dejaba mi nieto en casa. Frente al altar juntó seriamente sus manos en oración. Después de esperar un rato noté que su espalda temblaba. Abuelo, lo siento, llego tarde. Escuché su voz temblar por las lágrimas e instintivamente extendí mi mano hacia su espalda. ¿Qué pasa? Michael, no llores. Mira, el abuelo se sorprendería acariciando su espalda. Hablaba. Mi nieto asintió repetidamente secándose las lágrimas. Debería haber venido antes. Me sorprendió su voz llena de arrepentimiento. Aunque los niños también estaban afligidos, no lo habían mostrado claramente su decepción hasta ahora. Es por eso que de alguna manera sentí una sensación de alienación. Me sentí aliviado, como si ahora pudiera compartir mi dolor con alguien. Michael, me alegro de ver tu cara y el abuelo también estaría feliz. Mi nieto negó con la cabeza vigorosamente. No es porque mi nieto, dijo atragantándose con sus palabras. Quería que conociera a alguien aunque no tengo conexión con mis padres. Tú y el abuelo siempre habéis estado de mi lado. Quería que ustedes dos vieran a importante para mí, dijo mi nieto secándose la nariz y de repente sacando su smartphone curioso vi una foto en la pantalla de bloqueo de mi nieto y una mujer abrazándose felices. ¿Podría ser Michael? Pregunté y mi nieto asintió. Estoy pensando en casarme. Quería informarle al abuelo y a ti. Mi nieto dijo, su rostro surcado lágrimas. Aún lograba sonreír suavemente. Mi corazón se calentó gradualmente sin darme cuenta. Volví mi mirada hacia el altar y hablé con mi esposo. Estoy tan feliz, James. Cuando mi conexión con mi nieto se cortó, me preocupaba su futuro. Capaz de vivir una vida adecuada después de haber sido abandonado por los adultos, ahora ha encontrado a alguien quien ama y está tratando de tomar una decisión clara. No esperaba que viniera a nosotros así al ver a mi nieto llorando que no pudo llegar a tiempo. Porque la muerte de mi esposo me hizo darme cuenta de que la vida es impredecible y no debemos arrepentirnos. Los pensamientos que me habían estado preocupando comenzaron a... Michael, ¿puedes escuchar algo que tengo que decir? También me arrepiento, dije mirando a mi nieto desconcertado. El arrepentimiento de no poder cumplir la promesa de ver tulipanes, la insuficiencia de mi frágil cuerpo. Derramé los sentimientos reprimidos que tenía sobre la muerte de mi marido mientras hablaba. Mis verdaderos sentimientos se hacían evidentes. Si no tuviera a amada, vivir en pareja no tenía sentido. Eso fue un error. Debería disfrutar el tiempo que me queda en nombre de mi esposo. No quiero arrepentirme más por el bien de mi amado esposo. Sinceramente, había renunciado a ver los tulipanes de este año, pero lo he recuperado. En mi mente voy. Después de todo grabaré en mí el paisaje que se suponía debía ver con el abuelo y algún día se lo contaré desde el otro lado. Quiero dejar de culparme constantemente cada vez que pasa algo, considerando como lo hizo yo. También sentí que no podía dejar a mi nieto. Michael, nunca es demasiado tarde, disipemos nuestros arrepentimientos juntos. Está bien, mi nieto. Mucho los ojos tratando de entender lo que dije y finalmente asintió lentamente. Sí, hagámoslo, entregárselo al abuelo. Unimos fuerzas para cumplir nuestros deseos. Abuela, te llevaré a ver los tulipanes y quiero presentarles a mi novia allí, dijo mi nieto haciendo una promesa ante el retrato de mi esposo. Por favor, cuídanos. Oré en silencio. Después de hicimos planes y salimos a ver los tulipanes. El día que llegamos el clima estaba despejado como si nos bendijera. Caminé a lo largo del río Potomac con mi nieto guiando el camino. Su prometido llegó al lugar de reunión más temprano y nos esperó. Mi nieto y yo caminamos entre los tulipanes completamente florecidos. Involuntariamente apreté en la mano que sostenía la bolsa. Hoy el retrato de mi esposo también estaba con nosotros. ¿Puedes ver a este James? Aunque no era exactamente de la manera que había deseado, pudimos ver a los tulipanes como pareja después de un año. Si hubiera estado solo, no hubiera podido verlos. No puedo expresar suficiente gratitud a nieto que me dio esta oportunidad. De repente reconsideré la idea de vivir con mi hija y mi yerno. Poder estar con alguien es realmente invaluable, me dijo mi nieto mientras yo me echaba a reír. Abuela, no estás sola. Podría haber palabras más tranquilizadoras que estas. Caminamos juntos por el camino sin perder más tiempo en conversaciones innecesarias. Recuerdos.